Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos una semana más a Onda Luz Televisión, bienvenidos a esta casona del Parque, la oportunidad para repasar los temas de actualidad en el ámbito municipal, esos temas que tienen que ver y mucho con nuestra capital, los que acaban moviendo cada una de las articulaciones de esta gran ciudad de Málaga. Hoy nos acompañan de nuevo 4 representantes de ese pleno municipal, representantes de los diferentes grupos que forman ese músculo vivo del Ayuntamiento de Málaga. Paso ya a saludar a Juan Casá, Ciudadanos, portavoz de la formación naranja. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme a tu programa, Daniel. Hoy representando al Partido Popular, María del Mar Martín Rojo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches. A mi derecha, Sergio Brenes, Partido Socialista, gracias una vez más por estar con nosotros en Onda Luz Televisión. Muchas gracias, buenas noches. Y el concejal no adscrito del Ayuntamiento de Málaga, Juanjo Espinosa. Juanjo, muchas gracias por Muchas estar gracias. una temporada más con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, pues dispuestos estamos a repasar los temas que tienen que ver con la actualidad de Málaga. Antes de comenzar este programa ya advertíamos algo que probablemente ustedes mismos en casa han podido comentar en más de una ocasión, que hay ciertos temas muy recurrentes en este Ayuntamiento de Málaga y en esta ciudad. Hay temas paralizados, otros temas que si no paralizados a veces parecen un tanto estancados. Podemos un día hablar del Guadalmedina, lo hemos hecho en muchas ocasiones y seguro que hablaremos de ello, pero hay otros temas que están más vivos, siguen igualmente pero sin duda parecen detenidos en el tiempo si echamos la vista atrás. Se sigue hablando mucho de proyectos como un tercer hospital para la capital, como un metro que sigue siendo una pieza inacabada de esta ciudad de Málaga. Se habla de diferentes materias que, por tanto, no tienen una resolución definitiva en esta ciudad. Yo no sé, casi la primera reflexión, y creo que en este caso compartida de parte de todos, es que la ciudad no es que esté parada, porque ustedes dan fe de que se mueven y mucho, pero sí es cierto que algunos temas el malagueño tiene ganas de verlos ya terminar. Esta semana hemos tenido una noticia que, bueno, al malagueño le podría parecer una buena nueva en cuanto a un nuevo paso en el proyecto del metro. Recuerden, la Junta de Andalucía ha dado ese paso de adjudicación, en este caso el paso, no el que restaba, pero sin duda un paso importante que tiene que ver y mucho con la obra que debe llevar el metro hasta el Hospital Civil. Ya saben que hay ciertas discrepancias y que la movilización vecinal ha sido un referente en los últimos tiempos y también, de alguna forma, el arma empleada por el propio alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para dirigirse a la Junta pidiendo una rectificación de este proyecto. Sin más, hablar de este proyecto del metro es repetirse en el tiempo, pero sí es cierto que ha habido novedades al respecto en esta última semana. Yo quería empezar por el equipo de gobierno, por el Partido Popular, para conocer cuál ha sido la impresión que les ha dado y, sobre todo, cómo suena esta noticia en un periodo en el que nos movemos, por cierto, prácticamente de pre-campaña electoral en Andalucía. Sé que este tema lo han hilado ustedes en estos últimos días. Bueno, aunque siempre hablemos del metro, pero yo creo que hay que hacer un análisis de contexto y de memoria, ¿no? Estamos hablando de una obra que empieza hace 12 años. No sé si en otras ciudades los ciudadanos hubieran tenido tanta paciencia, desde luego, como ha tenido el malagueño, en una zona donde se han visto dañados muchísimos comercios, como ocurrió en Carretera Cádiz, ahora está pasando en la Alameda, y sobre todo, digamos, en la columna vertebral, ¿no?, en el eje principal de una ciudad como es Málaga y con el problema de movilidad que eso conlleva. Dicho esto, efectivamente, sin duda ha habido una incapacidad de gestión en la Junta y, sobre todo, debido a los sobrecostes que ha tenido el metro, que también hay que recordarlo, algo que ya vale el doble de lo que en su momento se presupuestó y que estamos pagando, bueno, pues todos los andaluces. Habría que analizar por qué ahora, algo que, como digo, lleva en stand-by, pues no sé, vosotros mismos habéis recordado, ¿no?, la de meses que estamos con este tema de esa nueva licitación al tramo que faltaba, que hay que recordar que en el año 2013 la propia presidenta, Susana Díaz, dijo que sería con el acuerdo, ¿no?, de los propios vecinos, y lo que sin duda está de manifiesto es que no hay aprobación por parte de los vecinos en hacer este tranvía, máxima ahora cuando se sabe que va a tener quizás, bueno, pues todavía más visitas a ese distrito por el tercer hospital que anteriormente se anunciaba. Estamos en un periodo electoral, está la ley electoral, yo no me estoy inventando nada, ha habido un anuncio de unas elecciones andaluzas en la cual, bueno, pues la presidenta la ha adelantado y desde luego me parece irresponsable en un momento actual que vamos a hipotecar a Málaga hacia el futuro, después que, como digo, algo que ha empezado hace 12 años,
podía haber esperado 2 meses, ¿no?, al 2 de diciembre para ver, a lo mejor es que está nerviosa porque no sabe si va a repetir o no, pero sin duda hay que ver qué va a pasar y ese gobierno nuevo hubiera sido lo normal, hubiera tomado la decisión de ponerlo en marcha. Sobre todo algo que, como digo, no tiene el consenso vecinal. Nosotros lo único que hemos pedido por parte del ayuntamiento es que se escuche a los vecinos, solamente eso. Gobierno autonómico que preside todavía Susana Díaz, gobierno autonómico, por tanto, en manos del Partido Socialista, por casi alusiones en este caso desde el Grupo Municipal Socialista. ¿Cómo se valora este nuevo paso? Es una buena noticia para la ciudad de Málaga y para los malagueños que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía haya dado ya pie justamente a que se puedan adjudicar las obras para que el metro llegue a la corona norte de la ciudad de Málaga, que el metro pueda llegar a los distritos de Palma, Palmilla, Ciudad Jardín, a la zona de Bailén, Miraflores, y que efectivamente esa línea de metro pues pueda en estos momentos, pues como digo, llegar al entorno de los hospitales civil y materno. Una obra valorada en más de 40 millones de euros, con un plazo de ejecución de obra de 24 meses y que va a venir justamente a permitir que los malagueños que viven en los distintos barrios de la ciudad puedan llegar a ese entorno en un tiempo, pues la verdad, bastante rápido. Además de lo que conlleva un metro como modo de transporte sostenible, que es mejorar la calidad de vida de todas las personas que viven en ese entorno. Vamos a bajar en ruido y vamos a mejorar en calidad ambiental. Por lo tanto, una buena noticia y esperemos desde luego que esa obra pues pueda seguir avanzando siempre y cuando pues, el Partido Popular no siga poniendo palos en la rueda. En estos momentos la realidad del Ayuntamiento de Málaga es que somos 18 concejales los que apoyamos que el metro pueda continuar en la ciudad de Málaga y solamente son los concejales del Partido Popular que incluso llegaron a firmar el acuerdo con la Junta de Andalucía. Pero bueno, cambiaron de postura, el alcalde cambió de postura y se escoró a la derecha, pero bueno, el resto de los concejales del Ayuntamiento sí queremos desde luego que el metro siga avanzando en la ciudad de Málaga. Juan Casa, portavoz de Ciudadanos, ¿cómo valora esta noticia en torno a la aceptación ya o a la autorización para esa contratación de esa fase, que parece puede ser una vía importante para que el proyecto se culmine, al menos como estaba concebido? Bueno, estamos ante un claro ejemplo de lo que es la lucha intestina entre el PP y el PSOE, el bipartidismo, y nos tienen rehenes a una ciudad entera. Nosotros en este caso, en el metro, siempre lo hemos dicho que nos parecía muy interesante llevar el metro al Parque Tecnológico Andaluz, complementándolo con el Cercanías, porque además creemos que ese trayecto va a ser importante para el desarrollo de la ciudad y empezar a poner luces largas por una zona de la ciudad que se va a expandir y vamos a crecer. Por lo tanto, tenemos una oportunidad extraordinaria y es compatible también con llevar el metro en superficie hasta el Hospital Civil por varias cuestiones. La primera, muy mundana, que es presupuesto y dinero. Si seguimos con esta confrontación, sigamos dilatando este proyecto, nos vamos a ver abocados, tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento, a pagar no solo los sobrecostes que ha tenido esta obra del metro, sino pues el no poder hacer frente a la tarifa técnica que tiene actualmente el metro, que son de 13 euros. Es decir, a todos los andaluces nos cuesta 13 euros cada vez que alguien se monta en el metro. Entonces nos parece muy interesante que llegue al Hospital Civil, también por la proyección del futuro tercer hospital, o el gran hospital que habrá, esperemos, en Málaga, y conectar diferentes distritos con este hospital, pues nos parece muy atractivo. También hemos demandado a la Junta de Andalucía que trate, permítanme la expresión, de compensar al distrito de Bailén Miraflores, pues con una serie de actuaciones en equipamiento, en parkings, en definitiva, en acciones políticas que puedan mitigar las molestias de una obra de este calibre. Pero yo me quería quedar con la presión de los vecinos. No. A eso íbamos a ir ahora después, pero vamos, paso directamente a esa materia. La presión vecinal, efectivamente. No puede ser. ¿Marca o no marca el paso de la ciudad? Le voy a preguntar a todos, pero quiero escuchar también al concejal no adscrito a hablar sobre esto. Si le parece, vamos a escuchar a Juanjo Espinosa en torno primero a esta noticia. El metro, nuevo desbloqueo en una situación de casi bloqueo permanente. Bueno, compartiendo un poco el uso partidista que se hace en este caso de las instituciones, justo lo que señalaban antes, de justo a 2 meses de las elecciones andaluzas poner en marcha o anunciar que se va a poner en marcha, no nos parece
de recibo. El metro de Málaga, que antes fuera de cámara lo estábamos hablando, tantas veces que hemos hablado de ello y siempre decimos que se ha caracterizado por una mala planificación, sobrecoste excesivo, retraso en la obra de años, con el daño y el perjuicio que tiene para vecinos y comerciantes, y sobre todo, en último término, recordemos también que la Junta de Andalucía el metro lo tiene vendido a fondos de inversiones extranjeros. Me parece un dato bastante interesante, además del que apuntaba Juan. Los vecinos y las vecinas de Málaga se echan la mano en la cabeza cuando entienden que el metro nos cuesta 13 euros de billete técnico a cada uno cada vez que lo cogemos. Esto por la parte de la Junta de Andalucía y por la parte del Ayuntamiento, hombre, los bandazos que ha dado el señor de la Torre conforme a firmar acuerdos y donde digo Diego, ahora decir lo contrario, nos parece que nos tienen de rehén a la ciudad ante uno de los temas más cruciales y que más costes ha provocado. Si nos preguntan a nosotros, venimos diciendo desde hace mucho tiempo que a esta ciudad le hace falta un gran pacto por la movilidad, donde todos los agentes sociales, políticos y sindicales se sienten a diseñar y a planificar la ciudad a largo plazo y no a la improvisación o a los bandazos del partido de turno o, en este caso, del ITUMA, que llevan mucho tiempo en juego la Junta de Andalucía con el Partido Popular en el Ayuntamiento y cuyos máximos perjudicados son los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad. Hablando de vecinos de la ciudad y en torno a esas presiones que puede o no haber en torno precisamente a proyectos de esta envergadura. Hace escasos días hemos sabido que finalmente no va a haber zona azul, vamos a volver al metro, pero es un ejemplo, zona azul en el distrito o en la calle La Unión, en toda la zona de esta parte de la ciudad, precisamente a partir de ciertas demandas vecinales que en su momento, según el equipo de gobierno, solicitaban la instauración de este sistema precisamente para conseguir una mayor rotación en cuanto a los aparcamientos. Finalmente, parece no va a haber zona azul en La Unión. En cuanto a estas presiones vecinales, desde hace muchísimos meses conocemos que hay diferentes plataformas, asociaciones de vecinos de la zona de Bailén Miraflores que no quieren este tren en superficie, que no quieren que el metro llegue desde el centro hacia su distrito, precisamente al menos de la manera en la que se ha proyectado. ¿Pueden o no pueden, le pregunto a todos, la presión vecinal o una determinada campaña en torno a un proyecto u otro, marcar el ritmo de la ciudad y de proyectos de esta envergadura? Yo, que había abierto el melón, si me lo permites, no. Ahora el melón. Definitivamente no. A ver, los ciudadanos van cada 4 años para votar a sus políticos que les representen y que trabajen por la ciudadanía. Usted no puede estar constantemente preguntando a la ciudadanía qué es lo que quiere o no. 2, es muy peligroso que los intereses de unos pocos toquen políticas de una ciudad entera. O sea, usted me habla de la plataforma, por ejemplo, en contra del metro al Civil. Mire, oiga, la vez que más se reunieron, que fue una vez que fue Elías Bendodo y Paco de la Torre, había 160 personas. En un distrito, no sé, señor Brenes, ¿cuántos hay? ¿60? 70.000. Hay 130 vecinos que le incordian ese tema. Lo de Cruz de Humilladero, de verdad que es para hacérselo ver al alcalde. O sea, el alcalde trata de tomar una decisión, que lo hace siempre, manda a alguno de sus concejales a que dé una noticia, ve cómo respira y luego para adelante y para atrás. Lo que hay que tener son las ideas claras. Y claro que se necesita zona azul en calle La Unión, ¿no? Oiga, yo le invito a cualquiera que se pase y que hable con los comerciantes de ahí y entiendan la gravedad del problema que hay de no poner zona azul. Ya se ha hecho en la Malagueta y ha funcionado muy bien y hay que seguir ampliando en otras zonas de la ciudad. Lo que creo que los políticos tenemos que tener determinación, las ideas claras, qué modelo de ciudad queremos y a partir de ahí explicarlo a la ciudadanía y si te apoya en la siguiente legislatura, pues acometerlo. Lo que tú no puedes llegar es decir, vamos a hacer una zona en Cruz de Humilladero, zona azul, te metes con 60 vecinos en una reunión que te gritan y a partir de ahí cambias totalmente tus planes, oiga. Entonces, pues es una estrategia ya muy fácil, ¿no? En vez de estar en los plenos discutiendo entre los partidos políticos, a lo mejor lo que nos conviene es meter al alcalde en una reunión, meterle 70 vecinos para los objetivos que queramos como partido político, o a lo mejor así se convence. A lo mejor es buena idea llevar a todos los vecinos de Bailén Miraflores, que hay muchos que quieren que llegue el metro a su distrito, porque hay otra cosa. Yo entiendo que cuando el metro en superficie vaya por Eugenio Gros,
pues la gente que vive actualmente ahí pueda tener molestias, no menos de las que llevan sufriendo durante los 30 últimos años. Dese usted cuenta que esa avenida hay 2 carriles de subida y 2 de bajada, con lo que hay aceleración y deceleración. Hay un ruido insoportable de coches cada 2 por 3. Y a lo mejor hay que preguntarles a los vecinos de Bailén Miraflores que viven en una calle paralela a Eugenio Gros si están contentos de que pase ahí el tranvía, porque probablemente su piso se revaloriza al doble, porque tiene una parada de metro justo debajo de su casa, ¿no? Habrá que preguntarles también a los vecinos, por ejemplo, de Carretera de Cádiz, qué les parece si en 5 minutos pueden ir desde Carretera a Cádiz por €1,20 o €1,30 hasta la puerta del Hospital Civil. Entonces, ¿qué ponemos el foco? ¿En 200 vecinos o el interés general de 560.000 malagueños? Equipo de gobierno, María del Mar Martín Rojo. Bueno, vamos a ver, por aclarar lo de calle La Unión, que era por lo que empezaba y ahora profundizamos en el metro. Vamos a ver. En una comisión de pleno salió el tema de que se solicitaba. El alcalde siempre dijo, bueno, pues vamos a hacer una prueba. Nosotros no gobernamos por decisiones a voz de pronto que se nos ocurren a cada uno de los 13 concejales que estamos en el ayuntamiento. Nosotros gobernamos bajo la participación y la consulta vecinal. Por tanto, ahí discrepo totalmente en el señor Casas. Dicho esto, hablamos con los vecinos de Calle La Unión, se puso como prueba, y así lo dijimos, y ahora parece ser, como bien dice, bueno, que los propios vecinos, es que depende, una decisión de ciudad es cierto que no debe determinarla un barrio, pero una decisión que es para un barrio, que es para una calle, digo yo que tendrán que decir algo los vecinos de esa calle, porque yo, que vivo en el distrito este, tengo poco que decir de Calle La Unión si no trabajo allí o vivo allí, esa es la realidad. Entonces, dependiendo para qué decisiones, habrá que tener en cuenta a los vecinos de esa zona local, por supuesto en este caso, ¿no? ¿Qué ocurre? Vamos a ver, el equipo de gobierno, claro que quiere el metro, lo que no quiere es un tranvía, no nos equivoquemos, queremos un metro soterrado, pero no es que lo queramos nosotros, en la adenda que se firma en el año 2013, porque es que aquí hay que tener memoria, como digo antes. El Grupo Socialista estaba, después vino Izquierda Unida con esa consejería, cambiando totalmente toda la planificación que había del metro para Málaga, porque claro, en 2 años había que justificar, y dijimos, venga, vamos a inventarnos y vamos a cambiar el proyecto. Se cambia el proyecto y cuando viene la señora Susana Díaz a Málaga, precisamente en el año 2013, se ha recordado, en el punto 3 del protocolo de intenciones está la coletilla que se firma tanto por el alcalde como por la señora Susana Díaz, con el consenso vecinal. Yo no sé qué se entiende por consenso vecinal, desde luego eso no. No obstante, lo que digo, ahora mismo había que, en estos 2 meses que hay con la ley electoral, que tomar esta decisión, pues yo no lo sé, porque tendremos que ver qué es lo que va a pasar. En cuanto a las propuestas vecinales, dependiendo de qué proyecto, efectivamente, nosotros sí escuchamos a los vecinos. Además, para eso tiene utilidad el Consejo de Distrito. El Consejo de Distrito es donde se pronuncia los propios vecinos para decisiones locales que afectan a esas calles. Es algo muy simple, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de un proyecto de ciudad, efectivamente, lo que tenemos que hacer los políticos, que para eso además los ciudadanos nos pagan el sueldo, es justamente pensar en el bien de la ciudad y no solamente en los intereses concretos que pueden ser de muy distintas, por muy distintos motivos que puedan tener determinados vecinos o colectivos. Con el tema del metro, lo que sí está claro, además lo ha recordado antes el señor Casas, es que se hizo una manifestación y a esa manifestación fueron 140 personas. Además recuerdo el titular de Diario Sur aquel día, que además le escribió la noticia al señor Montilla, era pinchazo en la protesta contra el metro al civil, porque eran 140 personas. Además en la noticia, si ustedes la leen, se pueden meter ahora y teclear en Google y la encuentran rápidamente. Había muchísimos vecinos que ni siquiera eran de ese distrito, había una representación solo y exclusivamente del Partido Popular, no había ningún otro... es decir, está muy claro que no podemos parar el metro al Hospital Civil y a toda la Corona Norte de Málaga, porque parar ahora mismo esa línea de metro a Bailén Miraflores es parar el metro en su día a Ciudad Jardín o a Palmas Palmilla. Oiga, y la Corona Norte de Málaga, que viven 150.000 habitantes, 1 de cada 4 malagueños vive ahí, pues tienen derecho a que nos llegue el metro. Igual que los que vivimos en Campanilla, efectivamente, en el entorno del PTA, también tenemos derecho a que en su día el metro nos llegue y desde luego se extiendan, ¿verdad? Y poder solucionar también los problemas de movilidad que tenemos en ese entorno. Entonces, cuando son decisiones de carácter general y de interés general, desde luego está la responsabilidad de los políticos de poder actuar y efectivamente decidir lo mejor para la ciudad de Málaga. Cuando estamos hablando de temas concretos, de barrios concretos,
es bueno, desde luego, que el equipo de gobierno escuche, en este caso, que los políticos escuchemos cuáles son las necesidades y los planteamientos que nos están demandando los vecinos. Y, efectivamente, que no adoptemos medidas sin contar con ese consenso. El problema que le ha ocurrido al Partido Popular en el SAE del entorno de Calle La Unión, bueno, la reunión fue un auténtico bochorno. Es decir, allí metieron al alcalde, 2 concejales del Partido Popular metieron al alcalde en una reunión con 60 vecinos. Allí todo el mundo se dedicó a abuchear al alcalde, porque claro, se sentían totalmente agredidos por su propio ayuntamiento. Es decir, lo que faltó ahí, ¿qué fue? Pues el trabajo previo de ver si efectivamente era una buena decisión para el barrio, si efectivamente los 2 colectivos que estaban afectados al final por una zona azul, que son los vecinos y los comerciantes, estaban de acuerdo o no, pero claro, meter al propio alcalde en un avispero, pues yo no sé lo que esperaba el Partido Popular. Es decir, primero habrá que hacer un trabajo previo y ya después, desde luego, llegar a ese tipo de acuerdos y de consenso. No es la primera vez, por cierto, que le ocurre, y no es la primera vez que le ocurre con el tema de la zona azul. Creo que queda bastante claro, cuando es interés general, decisión de los políticos, previo escucho, desde luego, de lo que son las necesidades de Málaga, el tejido social y económico de la ciudad, y cuando estamos hablando de temas concretos, pues efectivamente habrá que escuchar a los vecinos que en este caso resultan afectados o perjudicados por una decisión. Pero desde luego el Partido Popular en eso, me vas a permitir más, le queda mucho que mejorar en la ciudad de Málaga. Juanjo Espinosa. No es que la presión vecinal tenga que marcar el ritmo de la ciudad o planifique la ciudad, es que de eso trata la democracia local, no es de otra cosa de lo que trata la democracia local. Es que no se da un voto cada 4 años para que cada uno, no es un cheque en blanco. Y ese problema de esa situación yo creo que todos los grupos debiéramos de haber aprendido después de los cambios que nos han traído en este país. Por tanto, la presión vecinal sí, pero a través de la democracia local. Es decir, en este ayuntamiento, después de 24 años, desde nuestro punto de vista no se han puesto en marcha los mecanismos de democracia participativo, donde los vecinos y las vecinas de esta ciudad se pueden involucrar en la planificación, en el diseño y en la evaluación de las políticas locales que se hacen en su barrio, pero también en el interés general de la ciudad. ¿Por qué los vecinos y las vecinas de Málaga no pueden participar, no pueden opinar sobre una decisión de calado, como puede ser el metro o puede ser la construcción de un hotel en el puerto? Porque muchos de los grupos que lo apoyan no lo llevaban en su programa cuando el ciudadano depositó el voto. ¿Por qué no se puede hacer? ¿Por qué no se ponen en marcha mecanismos de democracia local que permitan hacer consultas populares, que permitan intensificar la asistencia a los consejos de distrito, donde la gente pueda participar? Lo que no se puede llegar, sacarse de la chistera de una forma improvisada una propuesta, por ejemplo, en el caso de la zona azul, cuando uno se puede reunir con gente más o menos afín que la defiende, y cuando realmente el resto de vecinos se dan cuenta que le van a poner eso, porque el señor Casá decía que los empresarios pueden estar de acuerdo, pero viven muchos vecinos y vecinas en la zona, recordemos, Calle La Unión más poblada de Europa. Entonces habrá que contar con todo y habrá que poner en marcha esos mecanismos que permitan poner propuestas sobre la mesa, que permitan consensuarlas y que permitan llevarla a término si es que hay un consenso amplio de la mayoría. Sí, pero estamos hablando de 2 cuestiones distintas y la pregunta iba sobre la presión. Una cosa es la participación, efectivamente que haya mecanismos de participación y de escuchar desde luego a los malagueños. Para eso estamos, ¿no? Y por eso nos pagan desde luego todos los meses nuestro sueldo, ¿no? Y otra cosa es que al final determinados colectivos, que era lo que yo pretendía decir, por unos intereses muy particulares, pues ejerzan medidas de presión que al final intenten, en este caso, tumbar un proyecto de ciudad como puede ser la ampliación de una red de metro. Es decir, no tiene ningún tipo de sentido que al final 140 personas pues impidan que el resto de los 600.000 habitantes que estamos en la ciudad de Málaga pues podamos tener un metro hacia la Corona Norte y efectivamente hacia el gran hospital que en su día se va a construir ahí, o simplemente a la propia Rosaleda, o hacer cualquier tipo de desplazamiento entre un distrito en otro y llegar en 5 minutos y ahorrar muchísimo tráfico, etcétera, ¿no? Que esa es una cuestión también que me gustaría otra vez, hombre, llegar en 5 minutos siendo soterrado. Que me gustaría poner encima de la mesa, ¿no? Cuando estamos hablando aquí de los costes del metro, ¿no? Y de lo que le cuesta el metro a los andaluces, por cierto, que el Ayuntamiento de Málaga, efectivamente las obras comenzaron hace 12 años, pero a día de hoy todavía no ha puesto un solo euro de ese metro, no ha puesto desde luego lo que tiene que poner. ¿El Ayuntamiento de Sevilla lo puso? El Ayuntamiento de Sevilla hizo las obras compensatorias, el Ayuntamiento de Málaga ni siquiera ha hecho ningún tipo de obra compensatoria. Pero son compensatorias, ¿sí? No es de poner dinero. ¿Dónde están las obras compensatorias? No bueno, en todos los planes de accesibilidad, pero, de, si me permite, carriles, hombre... Es que a lo mejor usted no lo ha conocido, pero es que están ahí hombre, de hace 10 años. Yo soy el concejal de movilidad, créame, que no ha hecho ninguna obra, créame. Si no, no estaría el metro haciéndose. Eso fue un acuerdo y está en la Junta allí
cogido en los papeles y usted lo puede ver en el expediente cuando quiera. María del Mar, O sea, es público. Eso se trata, se tiene que llegar a un acuerdo O sea, con que una Sevilla, serie de medidas y concretas Málaga, de movilidad Málaga sostenible. hay que pedirle más, que a Málaga hay que pedirle más que a Sevilla. Claro. Demagogia en ese tema, no. Hay que ser serio y desde luego cualquier malagueño lo puede buscar y entonces va a quedar usted mal. Lo que pretendía decir es que el coste al final del metro no es coste como tal, al final lo que tenemos que ver no es un gasto, lo que estamos viendo es la inversión que se está haciendo en mejorar calidad de vida de los propios ciudadanos. Antes lo decía el señor Casar. ¿Pero a qué precio? Antes lo estaba diciendo, vamos a preguntarle a los ciudadanos de Carretera de Cádiz. Vamos si han mejorado o no. Si cuesta 5, cuesta 5 porque se paga 10. Usted en su casa se compra un coche que vale 5 y paga 10, no. Si vale 5, usted paga 5. No estamos cuestionando el coste, estamos cuestionando el sobrecoste, la falta de previsión de ejecución. Si me permites, acabo. Termina, señor. Si me permites, acabo. Estamos hablando de que el distrito, los dos distritos más poblados de la ciudad, como son Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero, en estos momentos se están justamente beneficiando de un modo de transporte que nos ha quitado de las calles de la ciudad de Málaga 6 millones de desplazamientos en vehículos privados. 6 millones de vehículos privados circulando en la ciudad de Málaga es muchísimo más humo, muchísima más contaminación. Si estamos todos de acuerdo. Muchísimo menos ruido, lo que ha dicho, son unos fondos de inversión donde se ha acordado una rentabilidad con un privado. Sin entrar en valorar cuestiones como podemos ver cuánto valía un piso, en cuánto se estaba valorando un piso, por ejemplo, en el año 2011, en barriadas como La Luz, y cuánto vale hoy un piso en una barriada como La Luz, estando justamente, ¿por qué? Porque tiene una estación de metro cerca. Y porque un ciudadano que vive en La Luz hoy pagar el doble del coste. Porque estamos invirtiendo en calidad de vida. Y tenemos que pagar doble. No, estamos pagando el doble, entre otras cosas. Si esta carpeta vale 50 céntimos, pago yo 80 céntimos, porque me tengo que garantizar que me la vende, que tiene una rentabilidad de X. No, mire usted. No, es que, estamos hablando de dinero público, no de la carpeta que uno compra en su casa. Cuando se hacen este tipo de afirmaciones, es que podemos ver todas las modificaciones que se han hecho en el proyecto del metro y podremos ver que más de 30 de las modificaciones han sido a petición del propio ayuntamiento. Es que ha sido el propio alcalde de la ciudad. Claro, es que estamos hablando de Calle La Unión. ¿De verdad que se lo cree? Claro que me lo creo, ahí están las actas de pleno. Lo que me preocupa es que usted no esté escuchando puede pensar que el sobrecoste del metro es culpa del ayuntamiento. Señora Martín Rojas, lo que me preocupa es que usted, concejala de este ayuntamiento del equipo de gobierno, esté diciendo lo que está diciendo delante de las cámaras. Lo que yo le quiero decir es que... ¿Pero qué estoy diciendo? Que hay un sobrecoste. Si yo le voy a poner un simple ejemplo, simplemente para que los malagueños lo vean. Un simple ejemplo. En Calle La Unión, estamos hablando de Calle La Unión. Calle La Unión, las obras de reurbanización de Calle La Unión tenían un tipo de solería que iba a llevar, que era el que se pactó en su día entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía. De repente el alcalde decide que no, que hace falta una solería muchísimo mejor, que vale prácticamente el triple de la solería que había en su día planteada. ¿Quién pagó ese sobrecoste? Pues ese es uno de esos sobrecostes y de esas modificaciones que acabaron retrasando la obra, bla, 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 bla. Y así hasta en 32 ocasiones, modificaciones impuestas por el propio Ayuntamiento. Entonces, cuando estamos hablando, seamos serios y rigurosos en lo que se plantea. Al final, ¿la mejora quién es? Para los malagueños, ¿no? Muy bien, pues la mejora para los malagueños. Pero después seamos leales y cuando estamos diciendo algo, desde luego, digamos la verdad. Sobre todo leales con los malagueños. ¿No? Tenemos que cerrar este bloque, último turno rápidamente, porque tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad y a mí me gustaría hablar de otros temas de ciudad que también son importantes. No sé si algo que quede por aportar en torno a esa materia, señor Casá. Sí, yo me vengo a la participación ciudadana y lo que dice el señor Espinosa. A ver, presuponemos que a todo el mundo le interesa el día a día de una ciudad para ir a votar. Toda la experiencia de las marcas de Podemos que han hecho consultas populares, conozco de una ciudad con 280.000 habitantes y votaron 86. Y luego otro tema, poner a votar, tú para votar tienes que tener conocimiento de lo que estás votando. Yo no sé si la mayoría de los malagueños tienen ganas por la tarde de ponerse a empollarse, no sé qué tema, ¿no? Más bien creo que no. Yo lo que creo que hay que ser serios. No son cheques en blanco, señor Espinosa, son 4 años donde delegan su voto y si lo hace usted bien le volverán a votar a usted y a su partido y si lo hace mal le castigarán y le retirarán el voto. En cuanto a la calle La Unión, vamos a ver, oiga, si yo aparco mi coche gratis debajo de mi casa y tengo un parking que lo puedo alquilar a 300 metros, ¿voy a querer una zona azul? Pues no, porque lo puedo dejar ahí durante meses, que es lo que pasa. ¿Por qué se pide zona azul? Para la rotación. ¿Para qué? Para que el comercio pueda vender en hora laboral y luego por la noche ya tiene usted la tarifa
la tarifa de residente, que es usted tiene el coche desde las 8 de la noche a las 8 de la mañana. Ahora, trabajo por la noche, por la mañana. ¿No? Pero no, yo entonces no, vamos a poner, o sea, mire, aquí tenemos siempre un problema y es que creemos que la vía pública es para circular, no para aparcar. El parking, no, el parking, yo pago un parking, un alquiler del parking, yo no sé usted, yo lo pago. Entonces, tenemos que entender que lo suyo, para que funcione especialmente encaminado con los pequeños empresarios autónomos y los pequeños comerciantes, como por ejemplo en la calle La Unión, lo que necesitan es rotación de vehículos. Y siempre que uno va a calle La Unión, que hay mucha gente que lo ha pasado muy mal, siempre te dicen lo mismo: oiga, es que yo tengo aquí coches que están aquí parados durante un mes, sabiendo que solo puede estar 72 horas porque es ilegal y te lo pueden llevar. Entonces, hay que tener ese equilibrio. El nuestro lo tenemos claro. En calle La Unión y en Cruz de Humilladero, zona azul, al igual que hay en otras partes de la ciudad. Y soy muy escéptico de las consultas, de las firmas esas de change.org, donde una persona en Filipinas puede estar votando de un tema de Málaga que no hay una comprobación ni que tan siquiera viene en Málaga, ¿no? A mí me hace mucha gracia. No, es que hemos conseguido en change.org 40.000, por decirle una cifra, que normalmente son 2.000 o 1.000, con temas municipales. Y esos 1.000 usted asegura que son todos de Málaga, que viven en Málaga. Con un correo electrónico yo puedo poner el nombre que quiera y puedo adulterar esas encuestas y esas firmas lo que a mí me dé la gana. Y créame que me dedico al mundo dedicada al mundo de la informática y el marketing, le puedo asegurar que eso es muy fácil de distorsionar. Bueno, pues para no distorsionar los tiempos, que en televisión son muy importantes, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y seguimos en esta casona del parque, hablando de los temas que seguro les importan a ustedes. En esta casona del parque, en Onda 2 Televisión, seguimos abordando los asuntos de la ciudad, los que tienen que ver con la actualidad en esta última semana. Hemos estado hablando y mucho de participación vecinal, de lo que la ciudadanía tiene o no que decir en torno a determinados proyectos de ciudad, y también hablando, por supuesto, de ese lapso en el tiempo, de ese trayecto que todos seguimos y en el que nos acompañan determinados proyectos que precisamente todos, creo que en eso coincidiremos, estamos deseando ver terminados o al menos culminados en buena parte. Hay otro asunto, por cierto, que también está ahí siempre en esa rueda continua de la actualidad de Málaga, que tiene que ver con la limpieza. Yo no sé si algún año de estos, probablemente sí, tengamos resuelto el dilema, qué va a ocurrir finalmente con la empresa de limpieza. Recuerden, actualmente una empresa mixta, recuerden, ya ha aprobado ese paso para la municipalización. Lo último, el decreto que ha firmado el alcalde, que dispone la creación precisamente de una comisión técnica que va a estudiar la fórmula de gestión de esta empresa, que pasará, por tanto, a manos municipales. En todo caso, un nuevo paso, al igual que decíamos antes en torno al otro proyecto, el proyecto del metro, del que se parece, se adivina, puede haber novedades en las próximas semanas. Desde el equipo de gobierno se siguen dando los pasos en torno a esa municipalización, que en su momento se puso en duda, hubo un cierto debate interno, así se ha dicho, pero que parece que ha quedado definido también en este aspecto. Bueno, nosotros siempre hemos dicho que queríamos el mejor modelo de gestión, porque lo que queríamos era mejorar el servicio público, es decir, el resultado del servicio, que en este caso es que Málaga esté más limpia, y cuando digo Málaga, pues no solamente determinadas calles, sino en su conjunto, una ciudad que ha aumentado en los últimos años, donde es cierto que cada vez hay más población viviendo y que sin duda, bueno, pues es complejo gestionar, máxime, hay que decirle así, una ciudad que no llueve a menudo, por tanto no colabora tampoco el clima, ¿no?, y el calor. Dicho esto, en su día se analizó cómo mejorar el servicio. Efectivamente no era una decisión que se pudiera medir sin tener informes y sin estar documentado. Así se ha hecho y actualmente pues vamos a poner en marcha, como digo, no es algo que se haga de forma inmediata por los plazos que tiene y por los estudios que necesita, para que realmente, bueno, pues sea público en un modelo donde también se ha valorado el que los trabajadores pues tengan, además de una parte fija del sueldo, pues un variable en función precisamente de esa calidad del servicio. El grupo de ciudadanos, ¿cómo yo valora? Desde que he entrado en la política he aprendido algo. ¿Cree usted una mesa técnica para no hacer nada? ¿No? O sea, básicamente sentamos a gente, hablamos, bla, 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 y no tomamos decisiones.
Recuerdo aquí, una vez más, yo me aposté con Eduardo Zorrilla que antes de terminar esta legislatura esto no está municipalizado porque es complejísimo. Es complejísimo municipalizar el Limasa 3. Y además, yo soy muy crítico con el alcalde, ya quitando aparte que firmó una cosa con nosotros y luego hizo otra, o sea, eso es muy típico del alcalde, doy un paso para adelante y 33 para atrás, ¿no? Pero soy sobre todo muy crítico con sus formas, porque si tú quieres liderar algo y quieres municipalizar un servicio, tienes que apoyarte al no tener mayoría absoluta de partidos políticos. En este caso son todos los partidos de la izquierda y el concejal no adscrito, representa a Podemos, digamos, que serían aliados de Francisco de la Torre Prados en este tema. No ha sido capaz de ponerse de acuerdo con los compañeros de viaje, oiga. Entonces, eso hace que seamos y que sea muy escéptico. A todo esto le hemos metido otra guinda al pastel, y es que los trabajadores han ganado nuevamente pues el convenio que el propio alcalde otra vez había firmado hace unos años. En definitiva, somos, y soy muy escéptico de que se consiga esta legislatura, y veremos qué pasa en la próxima, porque a lo mejor tanto el Metro, el Astoria, el Limasa, cambian las fuerzas dentro de este consistorio, y a lo mejor hay otros partidos gobernando que sí puedan impulsar municipalización o volver a la privatización del servicio, ¿no? Que es algo que... Algún ciudadano se va a asustar, básicamente escuchándole, porque si piensa que ahora de nuevo a lo mejor hay que volver hacia atrás en determinadas cosas, hablando hoy de tanto de sí, proyectos no, que pero seguro que el ciudadano no tiene miedo porque es que no se ha avanzado nada. Usted presupone que se ha avanzado algo y no se ha avanzado nada. Mire, oiga, yo he presidido una comisión de investigación cuando el equipo de gobierno, antes de tener su crisis interna, con esto decía que tenía toda la información, y luego decía, no, es que tenemos que pedir más informes, ¿no? La ciudadanía lo que tiene que entender es que por lo menos Ciudadanos buscan, y supongo y presupongo que el resto de partidos políticos estamos en la idea que lo mejor es externalizar y privatizar el servicio de limpieza, al igual que lo hace Colau en Barcelona, en Madrid también Carmena, o te vas a muchísimas ciudades donde el servicio está externalizado y no pasa nada. Es más, funciona, ¿no? La minoría de servicios municipalizados son en minoría esos ayuntamientos, ¿no? Creo que hay uno en León, alguno en Córdoba, el de Sevilla, que por cierto tiene 1000 trabajadores menos que el Limasa 3 y es una ciudad bastante más grande que Málaga, ¿no? Por lo tanto, nosotros, y yo no pierdo la esperanza que en el futuro podamos convencer a otras formaciones políticas o quizás a lo mejor a otro alcalde de que se pueda externalizar y privatizar este servicio. Entre tanto, el resto de grupos parecen estar de acuerdo con esta idea de la municipalización, lo hemos hablado en más de una ocasión. ¿Nuevo paso al frente? ¿Lo consideran así? ¿Lo ven positivo? Bueno, si el alcalde socialista, desde luego, la empresa sí está muy claro que Limasa va a ser una empresa municipal, porque además responde a lo que hablábamos antes del interés general. Limasa, estando como está privatizada, nos está costando 12 millones de euros más que si esa empresa fuese pública, y además no es unos datos que se inverte el Grupo Socialista, sino que son de los propios informes del propio Ayuntamiento de Málaga, que dice que si Limasa fuese pública, todos los años nos ahorraríamos 12 millones de euros. Porque ¿cuál es la realidad de la ciudad de Málaga? La realidad de la ciudad de Málaga es que estamos pagando 100 millones de euros al año, más de 16.000 millones de las antiguas pesetas al año, por la limpieza en la ciudad de Málaga, que la ciudad de Málaga es una de las ciudades que está más sucia, según además los propios estudios que hacen organizaciones independientes, por ejemplo, de consumidores, o las propias encuestas de satisfacción que se hacen a las personas que nos visitan en Málaga, donde dicen el principal problema de Málaga es la limpieza, mejor dicho, la falta de limpieza. Y donde ciudades que son más grandes que Málaga o que tienen el mismo tamaño que Málaga, están pagando muchísimo menos por el servicio de limpieza. Con lo cual, ¿qué es necesario? Pues que esa empresa, efectivamente, el Limasa, sea una empresa municipal, que sea el propio ayuntamiento el que pueda adoptar y tener las medidas oportunas sobre el Limasa y no tener una serie de socios privados, de empresas privadas que tienen su sede en Madrid, que lo único que vienen es una vez al año a llevarse 100 millones de euros, lo meten en una maleta y tiran con el AVE hacia arriba. Y sin embargo la porquería la dejan en nuestras calles. Eso es lo que no puede pasar y eso es lo que desde luego nosotros estamos dispuestos a ponerle fin. Por eso en su día le ofrecimos y le tendimos la mano al alcalde de Málaga para que efectivamente pudiéramos llegar a un consenso, porque entendemos que la limpieza en la ciudad de Málaga tiene que ser un objeto de pacto y de pacto entre la
principales fuerzas políticas de esta ciudad. Y el pacto iba a llegar, y va a llegar si el alcalde quiere, en cuanto a que esa gestión tiene que ser una empresa pública. Y será una de las pocas veces que, por cierto, se han puesto de acuerdo tan fácil con el alcalde. No, nos hemos puesto de acuerdo en varias cuestiones, por ejemplo, en impulsar un plan para dotar de ascensores los edificios en Málaga. Hay muchas personas que viven encerradas en sus propios edificios, en su propia vivienda, porque no tenían un ascensor y no tenían manera de instalar un ascensor en su comunidad. Pues ese ha sido un acuerdo también que hemos llegado. En los plenos del Ayuntamiento de Málaga se producen muchísimos acuerdos. En cualquier pleno del Ayuntamiento de Málaga se pueden tratar a lo mejor 50 puntos del orden del día y a lo mejor hay 30 cuestiones que llegamos a acuerdos, además acuerdos por todas las fuerzas políticas. Esta misma mañana hemos tenido consejo de la Gerencia de Urbanismo y prácticamente, excepto 2 puntos de los 30 que se han tratado, ha habido discrepancias políticas, el resto se ha aprobado por todos los grupos. Pero claro, el tema del acuerdo quizás no venda o no sea tan atractivo Le sacamos mucha puta a los periodistas, nos va a decir. No, pero es la verdad, es decir, que hay 30 temas que hemos llegado, por ejemplo, esta mañana a acuerdo en la Gerencia Municipal de Urbanismo, seguramente no aparecerá en ningún medio, y los 2 temas pero que ha habido problemas, pues seguramente hay acuerdos, quiero decir, de sentido común, ¿no? En la gerencia de esos 30 claro, sí, puntos, es lógico. dígame usted qué grandes acuerdos, para presupuestos nunca, para ordenanzas nunca. O sea, sí, no, mire, en esta calle que aquí va a construir un promotor y tienes que dar el visto. Bueno, hemos llegado a un acuerdo, no, tendrá que usted hacer su trabajo. Porque hay dos cuestiones muy distintas. Cuando se llega a acuerdo de presupuesto y no se cumple. Hay cuestiones que son... Correcto, estoy con usted. Hay cuestiones que son las cuestiones que permiten que la ciudad funcione y vaya al día a día, pues por ejemplo, lo acabas tú de decir, el tema de la expropiación para agrandar una calle o para que una pequeña calle al final acabe siendo una avenida. Sí, pero eso al final acaba beneficiando a miles de ciudadanos, esa decisión. Entonces es lógico que los partidos que estemos de acuerdo Socialista está se adopte, a la altura, se llegue, además por responsabilidad, pero nosotros, ustedes y todos los grupos municipales, ¿no? Y es verdad que hay otra serie de cuestiones, por ejemplo, un presupuesto, que estamos hablando de nuestro modelo de ciudad, y es más difícil que los partidos podamos llegar a un acuerdo o un acuerdo total, aunque sí es cierto que se tienden líneas para llevarlo, ¿no? Recuerdo simplemente la última modificación de los presupuestos de las inversiones financieramente sostenibles, fueron 34 millones de euros, y ahí el Grupo Socialista votó a favor, porque casi eran todo. inversiones que al final se hacen, ¿no? Y llegamos todos a favor, ¿no? No, le quería recordar al señor Casá que en Madrid y Barcelona tienen los servicios externalizados porque son hipotecas de corporaciones anteriores, no porque le gusten a las alcaldesas actuales no tener los servicios de gestión directa. La municipalización del servicio de limpieza no es un tema muy complejo, eso se puede hacer en cuestión de meses si hubiese voluntad. Hay que dar un primer paso que usted lo sabe bien, y el primer paso que tantas veces se ha aprobado ya en el Pleno sería hacerse con el control de la empresa, utilizar el fondo de reversión que tenemos para que el ayuntamiento la controle desde mañana por la mañana. Y así dejamos de pagar canon técnico a la parte privada y así dejamos de pagar beneficios. Acto seguido se inicia un proceso de municipalización, que es lo que nosotros entendíamos que era el anuncio que el alcalde hacía. Pero, oh sorpresa, el anuncio que hacía es que va a poner en marcha una comisión técnica para ver la viabilidad del proyecto después de que se ha hablado durante años de municipalizar o no, y sabemos que había informes de privatización encima de la mesa e informes de municipalización encima de la mesa. Por lo tanto, la viabilidad de los proyectos ya se conocen. Yo creo que el alcalde le ha tomado el pelo aquí a todo el mundo y se lo sigue tomando con el debido respeto. Le ha tomado el pelo a su propio equipo de gobierno que quería la privatización y él le dijo que municipalización. Le ha tomado el pelo a Ciudadanos en 2 ocasiones. Una, al firmarle los presupuestos diciendo que va a tomar una decisión que no llega y usted mismo reconoce que no va a llegar. Y otra cuando también se pegó a ustedes para hacer la empresa mixta. No ha tomado el pelo a nosotros. ¿Cómo? Que dice, ¿Mixta cómo? El alcalde en un momento barajó también la posibilidad y le dijo a ustedes que iba a hacer un informe pero era el mismo punto, no era el la doble. empresa mixta. Y después le tomó el pelo cuando ustedes le firman los presupuestos a cambio de que tomen una decisión. Pero la decisión la ha tomado. La decisión era o lo público o lo privado. Claro, no la ha toma faltado. una decisión que da una patada para adelante porque por ahora lo que va a crear una comisión para ver la viabilidad. Bueno, estamos, señora Martín Rojo, ahora le ha tomado el pelo a ustedes también, ¿no? Por lo en que octubre. veo, ¿no? Y ahora nos toma el pelo a nosotros, pero Bien. lo más importante que quería recalcar es que le toma el pelo a los trabajadores y a las trabajadoras. No, a los ciudadanos, y a los malagueños. ciudadanos y ciudadanas por encima de todo, porque Correcto. lo que decía Sergio, estamos de acuerdo, pagamos la factura más gorda por tener la ciudad más sucia. Pero lo de los trabajadores es muy importante, porque el alcalde llega a un acuerdo previo para municipalizar la empresa al que los trabajadores y las trabajadoras estaban casi de acuerdo y podían acceder a municipalizar el servicio. Y llegan a un acuerdo también a decir que lo que diga el juzgado de lo social número 12
ninguna de las partes lo va a recurrir, pero de pronto el ayuntamiento dice, por sorpresa ahora, que va a recurrir la sentencia. Y para no recurrir la sentencia le hace una oferta a la parte social, a los trabajadores y a las trabajadoras, ridícula. Una oferta que todos sabemos que es millonaria, si se aplica el convenio 2000 le hace una oferta ridícula y evidentemente los trabajadores se dan, porque le toman el pelo y, ojo, ya están en marcha o ya se van a poner en marcha, tienen que tener su asamblea y demás, pero amenazan con movilizaciones, que en último término ahí sí que pagan los vecinos y vecinas de Málaga, pero la culpa es de que el alcalde lleva dando bandazos 3 años de legislatura. Bueno, vamos a ver, rondaré. a ver si me Ahora dejan que hablar. estamos- porque A ver, yo no hablo. señora Martín Rojo, vamos a escuchar. Vamos a ver, es que por alusiones al equipo de gobierno, vamos a ver. La toma de decisión ahora de lo de Limasa, que ha tocado en esta legislatura, pero había una prórroga de 8 años. O sea, no era una cosa que tuviéramos de forma inminente, se podía haber mantenido. Hasta el momento que yo sepa, desde la historia de la democracia, y oyendo esto anteriormente, el Grupo Socialista, Limasa tenía este modelo. O sea, no es algo que el equipo de gobierno haya puesto y que ahora cambie de opinión. Visto las circunstancias y los nuevos modelos productivos y las negociaciones efectivamente y el escuchar en este caso a los trabajadores de Limasa, el alcalde valora cómo mejorar un servicio que yo creo que es su obligación. O sea, es que los que administramos dinero público, es lo que decía antes, tenemos que optimizar los servicios, que el señor Bernet se ha enfadado mucho cuando yo le he dicho lo del metro, pero es que es así, con el mismo dinero intentemos hacer más cosas, eso aquí y en Pekín es lo normal. Entonces, dice, ¿cómo vamos a mejorar el servicio? Vamos a hacer un análisis de costes, como antes se ha comentado, y qué me cuesta. Y en ese estudio, el alcalde lo dice, tiene en contra todo el equipo de gobierno. Yo no sé ustedes eso de dónde lo sacan. Nosotros somos un partido que hemos hablado las cosas donde hay que hacer, y donde, igual que aquí, y vosotros me imagino que lo haréis también, valoráis las decisiones y los pros y los contras. Y el alcalde, que yo creo que es de las personas más demócratas que yo me he cruzado en mi camino, pues lo pone de manifiesto. Y así lo hace. Y ahora por eso es que duda, ¿no? O sea, tiene que ser un autoritario, un dictador, aunque se equivoque, no corregir, porque como lo ha dicho, tiene que seguir delante. Pues no, nuestro alcalde no es así. Nuestro alcalde escucha a la gente, escucha a nosotros y os escucha a vosotros como oposición. Y la prueba está ha salido adelante precisamente no con el equipo de Ciudadanos, que es el que nos está apoyando en los presupuestos y en otras medidas, y en este caso ha sido por otro. Por lo tanto, él lo que está mirando es qué es lo mejor para la ciudad y viendo siempre el interés general, que es difícil, mucho. Pero yo no entiendo ni que haya estado dando bandazos, ni por supuesto que haya mentido a nadie, porque no ha dicho una cosa y luego ha dicho otra, en ningún momento. Él en ningún momento. Yo me quedo con lo del alcalde. O sea, yo entiendo que tú trabajas en el equipo de gobierno y demás. Yo lo conozco, muy de demócratas. verdad. Bueno, no sé si lo conocerás, pero lo que nosotros vemos No, es o sea, que no impone nada, Raúl o sea. Jiménez llega y dice que él quiere privatizar el servicio y que si no se va, toma esta decisión y a la semana siguiente lo cambia de concejalía y mete a Teresa No, pero el que Poma, lo dijo fue el concejal, no lo dijo el alcalde, ¿eh? Nos dijo, si dices esto te cambio. No le demos la vuelta a la manzana. Hombre, no. No sé, no sé. Y cambio, me dice, yo mismo he cambiado, A ver, entonces yo es que lo estaba haciendo mal y es ahora por eso me han evidente, cambiado de área. María Pues del Mar, no se es puede valorar evidente, las cosas y así. no voy a dar nombres y apellidos, que dentro del equipo de gobierno hay mucha gente y muchos concejales que están a favor de la privatización todavía. Eso lo sé yo, y no voy a poner nombres porque me parece injusto y además que no procede. En cuanto al alcalde, es que es bandazos continuos. Yo estoy con el señor Espinosa en que firma una cosa con nosotros y encima dice públicamente que era para tener presupuestos, en el debate del estado de la ciudad cambia su argumentación, pero que no estemos perplejos ante lo que lleva haciendo durante los últimos 18 años. Lo ha hecho con el metro, lo hace con el SARE de Cruz de Humilladero, lo hace con la con la municipalización de Limasa, lo hace con el Astoria, ahora hago esto, doy 3 vueltas para atrás, me invento un concurso, en fin, es su forma de actuar. Y yo entiendo que tú dentro de un equipo de gobierno, evidentemente, defiendas la gestión del alcalde y defiendas un al equipo de refrán que dice gobierno. además que rectificar es de sabio, o sea que no es que lo digo yo, mire usted, María, además con la rectificación. es que yo entiendo El que problema es lo que más si tú sano dices que se quiere democráticamente. mirar, por el interés general de la ciudad, Sí, lo pienso, de reconozcamos que había informes ya, o sea, que tenían informes sobre la mesa y eso lo dicen los propios técnicos, que había informes de cuánto costaba y si era viable la privatización o la municipalización. Lo que no había informe era de la parte mixta de la empresa. Había informe y se podía tomar una decisión. La peor decisión, recordemos, es la que se está tomando ahora y es la de continuar la prórroga. Porque continuar la prórroga... hemos dicho que es que no estamos continuando la prórroga, hemos dicho que lo vamos a hacer pública. Y
el contrato prorrogado? 1 año y pico. Y lo que todavía no sabemos, porque ahora se crea una comisión para ver la viabilidad de la empresa. Es decir, Pero si al usted final mismo ha gana la reconocido apuesta... que no es algo que se puede hacer de forma inmediata y no depende de una voluntad política, depende de muchos informes jurídicos no se puede hacer que no de se forma elaboran de un día inmediata. para otro. Estoy con usted, pero tampoco es eterno el proceso. Efectivamente. Llevamos desde abril del 17 con el contrato prorrogado. Y el contrato prorrogado lo que tiene es que además de pagar los cánones y los beneficios a la parte privada, prohíbe las inversiones, en fin, hace que la empresa siga un modelo de gestión que no es bueno para esta ciudad. Pero yo estoy con... Perdone que le interrumpa, este año nos hemos invertido 10 millones de euros en comprar maquinaria más... Porque la parte cada privada maquinaria- no va a poner nada, pero va a llevar su dinero. O sea, es que es brutal, ¿no? Es que estamos pagando, que es y lo brutal, decía ¿no? al principio de mi intervención, es que Málaga, los malagueños, están pagando 100 millones de euros por la limpieza al año. Es que uno de cada 7 euros del presupuesto del Ayuntamiento de Málaga se va en la limpieza. Y es que los malagueños además no confían ni siquiera en la empresa de limpieza para que limpie las calles. Si estamos deseando que llueva para que se limpien los barrios. Es decir, si es que es la circunstancia y la situación que se vive en esta ciudad. Que ciudades como Sevilla, Valencia, que son más grandes, con más territorio y están más más población, limpias, no están pero más pagan limpias. mucho menos también por la basura. Las encuestas de satisfacción de la gente que va, no ya de los malagueños, sino de la gente que acude a la ciudad, Del es que turista. esas ciudades son más limpias. No, no es verdad. Están más limpias que No, Málaga. permítame, no, Hombre, yo que llevo el área de turismo le puedo dar los indicadores de satisfacción de verdad, y lo que créame, más valoran que los y datos lo que no menos. es que yo se lo dé. Y no Es sale decir, la los limpieza. datos de la Organización de Consumidores y Usuarios, de la encuesta de satisfacción de las distintas ciudades, y ponen a Málaga a caer de un burro, además de estar pagando 100 millones de euros. Es decir, que la situación es insoportable, que teníamos muy fácil que hacer pública esa empresa y directamente comprarle las acciones que actualmente tienen los privados, y esa empresa desde ya pasaría a ser una empresa pública. Es decir, fíjese si es fácil el mecanismo para hacerlo. Pero la cuestión es que aquí durante años se ha estado viendo que íbamos a caernos por un precipicio y hemos esperado justamente a caernos, hemos esperado justamente a llegar a pagar esos 100 millones de euros, cuando veníamos incrementando año a año, hemos pagado 80 millones, 88, 90, 92, 96, hasta llegar a los 100 millones de euros. Ahora cuando Y sea eso ha sido municipal no va a tener coche año a para el año. ayuntamiento. Por una ciudad, Ahora, vamos por a una hablar ciudad, claro, en el una coste ciudad es el como mismo, Málaga, No, y aporto el dato, es decir, que Málaga en el año 2000 tenía prácticamente la misma población que tenemos en el año 2018. Es decir, que en 18 años la ciudad de Málaga apenas No ha ha habido crecido. más barrios. Si no se De Felipe 500 Atino, por no, favor, hay pero más- digo en hay cuanto a más población, digo en cuanto a vivienda. población. De 560.000 hemos pasado prácticamente a 576.000, que es lo que tenemos. Es decir, que es que no ha habido un crecimiento tampoco Hay exponencial. una población de flotante población que no en está la- censada en y la que ciudad usted de Málaga. conoce, por favor. Si Que no, lo- no habría más construcción. Lo que yo vuelvo otra vez, aprovecho la televisión, ¿no? Y aprovecho las cámaras Es el sitio. de Onda Luz, desde luego para volver otra vez a tenderle la mano, en este caso al Partido Popular, también los grupos de izquierda, estamos vamos a acelerar el proceso, vamos a poner ya una empresa pública para que Limasa sea pública, porque tenemos otras empresas públicas en la ciudad de Málaga que funcionan muy bien. La MT, una empresa municipal del propio ayuntamiento, con capital del propio ayuntamiento, oiga, que tiene un buen funcionamiento. EMASA es la empresa además más productiva que tiene este ayuntamiento, además con un superávit también económico. Y funciona, la verdad, que bastante bien EMASA. Eso cobran Por lo tanto, tasas, ¿eh? Por lo tanto, Pero endeudada, vamos a intentar, endeudada. bueno, endeudada hasta las trancas justamente por el equipo de gobierno del Partido Popular, porque en un momento dado le hizo falta sacar 100 millones de euros. Qué malos somos, qué malos somos. No lo digo yo, lo dice hoy, no Qué sé si malos la somos. opinión de Málaga, ¿no? Creo que la opinión de Málaga lo pueden leer los malagueños cuál fue. Digo porque no lo diga el PSOE, sino que cogen un medio de comunicación y vean, o el Sur creo que ha sido, ¿no? Y vean ustedes el enjuague que hizo en su día el Partido Popular, por qué no se pueden sustituir ahora las tuberías de saneamiento y pluviales en la ciudad, justamente porque el Partido Popular en su día necesitó dinero, endeudó Masa, hizo que Masa le diera 100 millones de euros al ayuntamiento. no es Soy consejero deficitario. de Es que no Masa. sí, yo te Vamos, lo sigo que- también, que que lo no he es vivido deficitario. desde Yo lo que dentro. quisiera saber es la factura del lo he agua que vivido. pagamos, el canon que va a la Junta para el saneamiento de las playas, a ver dónde va. Eso sí que no sabemos Sí, dónde pero, está. pero eso no tiene nada que ver con el eso no tiene- saneamiento. No tiene No, nada pero- que ver con no, nuestras pero tuberías digo, pluviales. Nos vamos a meter en temas que empieza el- nos darían que para un tenemos programa más y todavía casi la estamos playa. terminando, ¿eh? Eso sí os lo No digo digo. que hay empresas municipales que son públicas, que funcionan muy bien y que Limasa podría ser esa otra tercera empresa pública, que además es la que más trabajadores Pues, tiene del Ayuntamiento de Málaga, y que efectivamente esos señores trabajaran para la ciudad de Málaga, trabajaran en limpiar la ciudad de Málaga, y que los beneficios, desde luego, que se obtendrían con esa empresa pública quedaran en la ciudad de Málaga. Que, como digo, actualmente directamente van esos ingresos y esos beneficios a una maleta y van camino de Madrid, en el AVE. Es decir, que esa es la realidad que tenemos con las empresas, con los De socios todas privados. formas, yo para poner un punto... Para yo rematar. No, pero lo digo aquí públicamente, eso no va a ser viable lo que usted está contando. Y ya lo verá en las próximas semanas. O sea, no se puede
Pero que el alcalde es incapaz de decidir. No lo va a hacer, Eso, es que no lo va a hacer. esto Pero no tiene que ya cubrir hecho, América. se acaba de firmar ¿no? un decreto Acabamos donde de ha celebrar constituido ahora una el comisión de descubrimiento seguimiento. América, ¿no? No, es que acaba de Y el firmar, no es que alcalde lo dice una diga, es cosa que por lo la ha mañana y hecho, por la es que ha tarde dice firmado un otra. decreto para 6 constituir meses una comisión Es lo de mejor seguimiento y dejarlo pedir grabado y informes. decirle, no, va, si hay obstáculos insalvables, oiga, es que se lo estoy diciendo ya. El señor Es Casas que está no puede convencido ser. de que es insalvable Es y de que tengo desde luego datos esto no va a también, ocurrir. quiero decir, uno tiene datos, uno sigue el proceso del IMASA y María del Mar lo sabe igual que yo, sabe que ahí hay escalones imposibles de saltar, por lo tanto, ya les digo yo que esta prórroga va a ser eterna a no ser que privaticemos el servicio de Pues como limpieza. sea eterna, vamos a tener que vender el Teatro Romano y la Alcazaba Para pagar, para ¿no? pagar aquí la limpieza. Entre al eso año. y el metro, Porque- oiga, los presupuestos A ver de los si próximos pensamos años. El metro que- no, porque no lo pagamos, Vamos a ver, pero- tampoco engañemos Correcto, a los oyentes, a ver bien si es dicho. que alguien está pensando que porque sea municipal no nos va a costar dinero, ¿eh? No, no, claro. Señor Brenes, todo vamos de a ver, gratis. No, no, vamos a lo que ver, estamos porque al diciendo final es- entran en... Hombre, No, claro, los propios es que informes parece que es que municipales, aquí... Los propios informes Pues municipales depende, dicen porque este señor que la ha simplemente leído el lo IVA interpreta de forma diferente a este señor que El también la ha señor leído. Leguina dijo que un 3% Vamos a ver. más barato. Y eso lo es- dijo el señor Leguina, que es un funcionario, y lo dijo la comisión de investigación. Y simplemente- tenía todos los datos. Simplemente, en 3%. pago, O sea, en pago Estamos de terminando. Lo que hay que ver es cómo mejorar el segundo. servicio. En Y no eso es- estoy con María del Mar. no exactamente el coste, sino cómo mejoramos Eso el es justo servicio. lo que no permite la prórroga, María del Mar. Lo que no permite la prórroga Entonces, es ¿por qué existe la modernizar la prórroga? empresa, no permite las inversiones. Pero ¿para qué vamos a modernizar la Sí, ya te empresa si estoy va a ser diciendo que sí, municipal? que el ayuntamiento para la empresa mixta con mayoría de capital privado va a poner ahora 10 millones de euros para cambiar toda la maquinaria. Sí, pero que no Pero- puede Bueno, pero se va a quedar en el modernizar la ayuntamiento si es flota entera. municipal. Vamos a ver. Es lógico. Ya lo ven va a que esto invertir da, el ya ven privado, que esto sí. da mucho de sí. Pero si las Va a empresas haber más privadas tiempo. no han puesto ni un solo euro en esa Una empresa inversión en los municipal. 17, 18 años que han estado gestionando Yo esa no soy Es empresa. una inversión El municipal, dinero, pero que hay que masa, pagarle el que Estamos canon. hablando del servicio. No, el me servicio. parece que no nos vamos a poner de Hasta el acuerdo último hoy. euro lo han Yo puesto los creo que malagueños. vamos a tener más semanas para La seguir empresa hablándolo privada y se no lo vamos a beneficia, llegar a un ¿no? acuerdo hoy. Bien me gustaría a mí anunciar aquí en este momento que se ha llegado a un acuerdo y que lo tenemos todo resuelto. Señor Casas, gracias por estar con Muchísimas gracias, nosotros. Daniel. Buenas María del Mar noches. Martín Rojo, gracias. Sergio Brenes, Muchas gracias, Partido Socialista, buenas noches. Juanjo Espinosa, Un muchas placer, gracias. muchas gracias. Hasta aquí nuestra casona, hasta aquí la casona del Parque en Onda Luz Televisión. Una semana más abordando los temas de ciudad, Limasa, el metro, que sí, que hay muchos que se repiten, pero aquí estamos para contarlo. Gracias, como siempre, por estar al otro lado.